Senado decidirá el futuro de la reforma laboral. Aunque en principio se batirán los impedimentos y las recusaciones de los congresistas, se espera que se discuta primero la ponencia negativa firmada por 8 senadores. Si es aprobada esa ponencia, la reforma del gobierno se hundiría por segunda vez. Entre tanto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que esa corporación sesionará de manera normal como rama independiente del poder público que toma sus propias decisiones. La mesa directiva del Senado limitó el ingreso al Capitolio Nacional únicamente a congresistas, funcionarios, contratistas y medios de comunicación debidamente acreditados. Las restricciones se extienden hasta mañana miércoles a las 8 de la mañana. La Cancillería informó por su parte que debido al día cívico, hoy martes no se prestará el servicio de atención al público en las oficinas de pasaportes en Bogotá. Quienes tienen cita agendada para hoy podrán ir mañana miércoles hasta el 26 de marzo a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde presentando el soporte de la cita. Por su parte, la rama judicial aseguró que no suspenderá sus servicios ante la jornada de manifestaciones. Solo los trabajadores sindicalizados podrán excusarse. Los 11 alcaldes que componen la región del Catatumbo en norte de Santander denunciaron que el gobierno nacional no ha girado los recursos contemplados en los decretos de conmoción interior. En respuesta, el Ministerio del Interior se comprometió a entregar los dineros incluidos en el denominado Pacto del Catatumbo y admitió que los trámites podrán demorar hasta 30 días. El cierre de la vía panamericana en Nariño por un derrumbe comenzó a generar desabastecimiento de combustible de alimentos en varios municipios de la región. El deslizamiento se registró en el kilómetro de la vía Pasto-Popayán y la instalación de un puente metálico podría tardar hasta un mes. La DIAN informó que esta semana iniciará el embargo de las facturas de al menos 22.000 contribuyentes morosos por 5.7 billones de pesos, medida que cubre también a gerentes de empresas que estén cobrando el IVA y el impuesto al consumo, pero que no lo reportaron a la DIAN. La Corte Constitucional devolvió al Congreso de la República para su archivo el proyecto de ley que buscaba institucionalizar el día sin IVA como una política de Estado. En la Fundación Santa Fe de Bogotá pasaron anoche el expresidente Iván Duque luego de haber ingresado ayer en la tarde por un dolor en el tórax. La clínica informó que luego de realizar varios exámenes se determinó que los resultados fueron normales y que está en buenas condiciones de salud. El Hospital San Félix de la Dorada en el departamento de Caldas, que atiende a habitantes de al menos 10 municipios del Magdalena Medio, anunció que desde hoy suspenderá la atención de afiliados de la nueva EPS por las deudas de esa entidad con el centro hospitalario que ya superan los 25.000 millones de pesos. La Fiscalía imputará al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a 12 personas más el 25 de marzo por el polémico caso de Aguas Vivas. Serán procesados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Las víctimas de policías y militares secuestrados por las antiguas FARC pidieron en las últimas horas a la JEP no otorgar amnistía a Rodrigo Londoño Timochenko ni a alias Joaquín Gómez por los casos de secuestro de la fuerza pública, que para esa justicia especial no constituyen un crimen de guerra. Al menos 400 palestinos murieron a causa de los bombardeos de Israel sobre Gaza que comenzaron esta madrugada rompiendo con el alto al fuego, confirmó el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza a cargo del recuento de las víctimas. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Suena a todo lo Más que quieras radio. escuchar. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, buenos días. Es un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer. Bueno, ya escampó. Hoy es el martes, es el 18 de marzo, de las marchas, de las movilizaciones, en donde el gobierno está apostando todo y está jugando duro para intentar lograr imágenes de gente en las calles. Por eso el día cívico, el día no hábil hoy, finalmente salió el decreto. De eso es de lo que se trata la batalla política en la que arranca hoy el presidente Petro su carrera hacia la consulta popular. Ya les vamos a contar novedades para los padres de familia interesados en si los niños tienen clase hoy. Si están en colegio privado, hay clases normal. Si van a una universidad privada,
hay clases normal. Si el colegio es público, mejor consulte cómo está la situación en su ciudad, porque hay allí, en ese tema de la educación, una gran disputa territorial. Los alcaldes dicen, ellos ponen la plata, ellos financian, el ministro de Educación dice, por cuenta del Sistema General de Participaciones, el gobierno le da los permisos para que los maestros no se presenten hoy en colegios y escuelas públicas. Tema de conversación, no temas. Tema de conversación en las redes sociales. Camila es que hoy Carvajal. no se habla de otra cosa, Néstor. Sí, señor, en singular hay un único tema de conversación en las muy polarizadas y divididas redes sociales. Todo tiene que ver con la marcha de hoy y lo que está en juego. Numeral a la calle este 18, numeral Petro yo no marcho. Y son los dos los grandes numerales de la conversación que demuestran cómo en las redes sociales se está viviendo la misma polarización que en las calles, entre quienes sí marchan y quienes no marchan. La pregunta repetida hoy es esa. Usted sale a la calle, usted va a apoyar hoy las reformas del presidente Petro. Unos contestan a la calle este 18, otros contestan Petro yo no marcho. En redes sociales, el primero, el a la calle este 18, es un numeral promovido por todo el gobierno, por los ministros, por los parlamentarios del pacto histórico y hasta por las instituciones públicas que están difundiendo los puntos de concentración de las marchas que comienzan entre las 7 y las 9 de la mañana. Distinto el numeral Petro yo no marcho, donde aparecen gremios políticos de la oposición y también sectores económicos pidiendo que hoy sea un día de trabajo. A estas dos tendencias solo se suma una adicional: FECODE, por el interés y la incertidumbre que despiertan los padres de familia saber si hoy hay que mandar o no a los niños a los colegios. Ya les voy a contar en qué está Bogotá, en qué están las principales ciudades. Lo de redes sociales, Camila, es muy impresionante porque yo no había visto al presidente Petro tan desatado. Y ha habido días en que está particularmente Las activo. últimas 24 horas han sido de las más activas del presidente Petro no en Twitter activo, desde que está en la Casa de Nariño. Activo de poniendo mensajes, digo yo francamente estoy atónito, estupefacto con el nivel de hostilidad, de agresividad de los mensajes del presidente Los Petro. revisé hace un momento. Ha peleado o ha mandado mensajes negativos de pelea por lo menos contra 15 cosas o personas de instituciones, los empresarios, los alcaldes, las EPS, también el presidente Petro de pelea en redes sociales. Esta al final, Néstor, es también una pelea muy fuertes los comentarios contra los senadores, los que van a estar hoy definiendo el futuro de su reforma. Amenazando con violencia, dice que esto es una multitud desatada, que las garras de la codicia, que son alcaldes de la muerte, que nos va a llevar todo esto a la violencia, que las sanciones de la justicia humana. La verdad es un presidente Petro, desafortunadamente, que se la pasa sembrando odio y división. El presidente Petro no solo gobierna por Twitter, es decir, un presidente que tiene tiempo para poner 40 o 50 mensajes, que es lo que ha puesto en las últimas horas, la verdad, es un presidente que parece estar gobernando por y para Twitter. Por eso tan importante se ha vuelto el tema de las redes sociales en su gobierno. Y eso demuestra, Néstor, cuál es la apuesta de hoy del presidente, de medir en la calle el apoyo que consiga. La fotografía de hoy, cuando dé su discurso en la Plaza de Bolívar, ese que anuncia el gobierno, la Casa de Nariño después del mediodía, será clave para esa que es la cruzada que lanzó en las propias redes sociales. Camila, gracias. 5 de la mañana, 39 minutos. Sobre el tema de los maestros, ¿hay o no clases en el colegio? Cada ciudad está tomando la decisión. Casi todas las ciudades, casi todo el país, están enviando a través de alcaldes y gobernadores el mensaje de que efectivamente hay clases. Sin embargo, los señores de FECODE dicen no tenemos derecho a salir a protestar. Dice en el caso de Bogotá la secretaria de Educación, que es muy seria, Isabel Segovia, lo que está en juego no es solo la educación del día, sino la alimentación del día. Son familias las que estudian en colegios públicos a cuyos niños también se le entrega una mesada y se le entrega la alimentación del día. La secretaria de Educación en el distrito, Isabel Segovia. Respetamos el derecho a la protesta. Los docentes que deseen podrán salir a marchar en horas diferentes a su jornada laboral, o sea, en contrajornada. Los colegios privados, según lo que decrete la norma de día cívico del martes 18, podrán tomar la decisión autónoma de continuar con sus clases presenciales. Los colegios públicos, la mayoría, está tomando la decisión de sacar los muchachos pasado el mediodía. Es decir, a la 1:30 de la clase de la tarde se acaban las clases.
seguramente tanto en colegios privados como en universidades privadas, porque en la tarde es la gran manifestación del petrismo. Por si acaso, por si hay cierre de estaciones de Transmilenio, por si hay problemas que desafortunadamente suele ser el fantasma en estos casos. Miguel Ángel Pardo es del Comité Ejecutivo de los Maestros de FECODE. Rechazamos las amenazas ilegales e ilegítimas de algunos mandatarios locales, especialmente el de Bogotá, señalando y anunciando represalias contra la participación ciudadana el día de mañana. Señalamos que el argumento que utilizan, dice que porque se afectan a los niños y niñas y jóvenes, le recordamos que las reformas que estamos impulsando... Dice que porque se afecta, los profesores de FECODE siguen, claro, como no es plata de ellos, como no son sus niños, los profesores de FECODE están en el plan de privilegiar la marcha que es profundamente política, la de hoy, y apoyar al presidente Petro, que no es nuevo, lo apoyaron para la época de su elección. Por el otro lado están los colegios privados, que sí tienen clases hoy. Representante de la Mesa de Colegios Privados, don Carlos Roberto Ramos, profesor rector del Colegio San Alejo. Los delegados de la Mesa Distrital de Rectores Privados de Bogotá hemos comunicado a la opinión pública que habrá clases normalmente en jardines y colegios privados, solicitándole a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Educación y a la Oficina de Convivencia se continúe fortaleciendo los entornos escolares y el acompañamiento. Lo que los profesores de FECODE llaman amenazas es que Bogotá y muchas ciudades notificaron a sus maestros que deben presentarse hoy a los colegios y deben trabajar porque no hay pretexto. Apoyar al presidente Petro no es suficiente excusa. Y dice el alcalde Galán, los profesores que no se presenten a trabajar, esto es lo que FECODE ve como una amenaza, si no trabajan se les descontará el día de hoy. Frente al tema de los maestros, pues como ha ocurrido en el pasado y lo dijimos, nosotros los invitamos a que cumplan, digamos, de esa forma como se ha planteado, es decir, a que, como lo hemos hecho en el pasado ya, en contrajornada puedan participar en las manifestaciones, pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber, de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago, porque es normal. Así implicación en términos de su pago quiere decir día no trabajado, día no pagado. En las mismas, haciendo cálculos de cómo va a ser el efecto para el comercio el día de hoy, porque si la gente va a estar en las movilizaciones y va a ser un día no hábil según el gobierno, por supuesto habrá efectos en la vida diaria. Representando a los comerciantes, su presidente Jaime Alberto Cabal. Y también que se declare día cívico para que salgan a marchar los empleados oficiales. Esto es una presión indebida. La pregunta es, ustedes saben que los empleados oficiales que no trabajan mañana se pagan con los impuestos de todos los colombianos y de nuestro bolsillo. El pretexto del presidente para sacar la gente a la calle hoy es que se está hundiendo la reforma laboral, pero se le olvida que tenemos buena parte, la mayoría de las empresas son MIPYMES, son pequeñas y medianas empresas, más del 90%. De ese sector, su presidente, Rodolfo Correa. Lo que este país necesita es un diálogo abierto, un diálogo social firme y una apertura que cada quien pueda ejercer su representación y manifestación democrática. En ese sentido, ACOPI no sale a respaldar las marchas, pero tampoco sale a condenar el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, porque, repito, no hacemos parte del juego de polarización política. No va a producirse una catástrofe en Colombia. En donde van a estar trabajando hoy es en el Congreso de Colombia, intentando tomar una decisión sobre la reforma laboral, que el gobierno la ve hundida, y por eso está sacando la gente a las calles hoy, y por eso la invitación del presidente de comenzar el proceso de una consulta popular. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. El Senado de la República sesionará normalmente mañana martes 18. Realmente es una rama independiente del poder público que toma sus propias decisiones. El compromiso del Senado
es con los La colombianos. Fiscalía, el sector de justicia, también trabaja hoy de manera normal. No hay servicio de pasaporte, porque eso depende del gobierno nacional en caso de que usted tenga cita pendiente. Al tiempo, con las manifestaciones, el Senado en la Comisión Séptima va a estar votando la reforma laboral, que podría quedar oficializado hoy su hundimiento. La presidenta de la Comisión Séptima, la conservadora Nadia Ablel. El gobierno no respeta la democracia, no respeta la separación de poderes, no respeta la institucionalidad y no respeta al Congreso de la República. El gobierno quiere un Senado sumiso y eso no va a suceder. Y hay varias ponencias. La mayoritaria es hundimiento de la reforma laboral, pero hay unas alternativas, la de la senadora de la U, Norma Hurtado. Es decirte que yo veo que mis 8 compañeros, después de mucho análisis, de mucho estudio, ellos tienen argumentos muy sólidos para ratificar su postura con la ponencia de archivo. Y en ese orden de ideas, como ustedes ya los periodistas lo tienen tan claro, la ley quinta ordena que ese sea el Y hoy no tengan ninguna duda, con la gente en las calles, el gobierno invitando a la consulta popular. Lo que está comenzando es en realidad la campaña política hacia las elecciones del año entrante. El gobierno calentando motores en plan arriesgado, sí, de hacerse medir. Escuchen al ministro del Interior, es el hombre de la política, Armando Benedetti. El pacto histórico va a ganar la elección. ¿Ah, sí? ¿Usted está confiado en que el pacto histórico va a ganar las elecciones al Congreso? Pero ultra super confiado. No, los únicos que nos pueden pelear de estar de primeros con el pacto histórico en las próximas elecciones es el Centro Democrático, pero aún así el pacto histórico va a estar en el podio. En las elecciones presidenciales de 2026, ¿va a ganar el candidato o la candidata del petrismo, sí o no, y por qué? Es que lo que se trata es que no sea un candidato del petrismo. Por eso es que se ha hablado... El ministro del Interior hablando con la revista Semana y de frente confesando cómo están en el tema político y cómo están privilegiando como jugada electoral el tema de cara a la campaña del 2026. Recuerden que en un año exactamente tenemos elecciones parlamentarias, en marzo del año entrante y en mayo serán las elecciones presidenciales. A propósito de política, lo que pasa hoy, esta mañana en el Capitolio, con la discusión de la reforma laboral, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Aunque hay bastante expectativa sobre cómo se llevará a cabo el debate en el recinto de la Comisión Séptima del Senado a partir de las 10 de la mañana, tal parece que el resultado está cantado y con 8 votos, inicialmente, la reforma laboral estaría virtualmente archivada. Con esta sería la segunda reforma de este tipo que se le cae al gobierno Petro, luego de que el proyecto radicado por la exministra Gloria Inés Ramírez en marzo de 2023 no lograra iniciar el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Incluso los congresistas del Pacto Histórico dan por hundido el proyecto. La senadora de Maíz, Marta Peralta. Ya una vez se cierre como este debate, enseguida la mesa directiva debe poner a consideración y en votación esa ponencia de archivos. Si logra sostenerse las mayorías, que creo que eso es lo que va a pasar, pues inmediatamente se archivaría, ya no hay lugar, ya no hay discusión sobre el tema en la comisión. Uno de los aspectos que más ha preocupado a los senadores de la comisión tiene que ver con la seguridad al interior del recinto del Congreso. La semana pasada, casi 300 manifestantes ingresaron por cuenta de los congresistas del Pacto Histórico Wilson Arias y Alfredo Mondragón y ejercieron presiones para evitar la radicación de la ponencia de archivo. Es por eso que la mesa directiva del Congreso limitó el ingreso al Capitolio Nacional y al edificio nuevo únicamente a congresistas, funcionarios contratistas y medios de comunicación debidamente acreditados y restringió el acceso del público desde las 6 de la tarde de este lunes 17 de marzo hasta las 8 de la mañana del próximo miércoles 19 de marzo. Todo esto mientras que a unos metros el presidente Petro, su gabinete y cientos de manifestantes protestan buscando evitar un golpe que ya no tiene reversa. Andrés Carmona, Blue Radio. El golpe es el hundimiento de la reforma laboral, 5:49 minutos. Mucha atención, si aquí hay polarización en Estados Unidos el tema no es menor. La Casa Blanca está diciendo esta mañana que tiene cómo probar que los deportados, los venezolanos que terminaron llevados a cárceles de El Salvador, son todos terroristas del famoso Tren de Aragua, de esa gran multinacional del crimen. 5:49 minutos desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. Y entre tanto se ha desatado un verdadero pulso judicial entre la Casa Blanca y las Cortes por cuenta de esa decisión de deportar a los más de 200 venezolanos. Hasta hoy al mediodía tiene plazo la administración Trump de presentar ante un juez una línea de tiempo detallada que corrobore que en efecto no se deportó a nadie después de la orden del juez que bloqueaba la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. La Casa Blanca ha reclamado que cuando el juez expidió la orden ya el avión se encontraba en aguas internacionales y que la deportación ya había sido efectiva. Otro cuestionamiento al que está respondiendo el gobierno Trump es en torno a las garantías de que en efecto los deportados eran todos criminales y terroristas como para ser trasladados a ese centro de confinamiento en El Salvador. Pues la secretaria de prensa Caroline Leavitt da garantía de que todos los deportados eran criminales. Yes, I can assure the American people that Customs and Border Patrol and ICE and the Department of Homeland Security are sure about the identities of the individuals who were on these planes and the threat that they pose to our homeland. Puedo asegurarle al pueblo estadounidense que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de la identidad de los individuos que iban en estos aviones y la amenaza que representaban para nuestro país. Ellos se toman esto increíblemente en serio, arriesgan sus vidas para deportar a estos designados terroristas, decía la portavoz. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La otra pelea simultáneamente del presidente Petro es con Germán Vargas, que le ganó una tutela en el Consejo de Estado, no la única que está pendiente. El presidente Petro se niega a rectificar. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Escala la pelea entre el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro a tal punto de que el líder del partido Cambio Radical tildó de mentiroso en varias ocasiones al mandatario nacional. Todo sale por cuenta de la decisión de ayer del Consejo de Estado de ordenar al presidente Petro rectificar esas afirmaciones que hizo en redes sociales el pasado 7 de noviembre en las que señaló a Vargas Lleras de no haber atendido una sugerencia que Petro, cuando era alcalde, hizo para que la construcción de la autopista norte, la expansión, se hiciera elevada de así evitar inundaciones en los humedales de Torca y Guaymaral, emergencias que hemos visto en las últimas semanas. Dijo el Consejo de Estado que el presidente no tenía prueba alguna para afirmar esa supuesta reunión, pero como ha pasado en fallos anteriores, el presidente Gustavo Petro no se rectificó y por el contrario amplió su acusación, asegurando que Vargas Lleras lo había visitado en su oficina cuando era alcalde a pedirle que la concesión vial de la autopista del norte se ampliara hasta llegar a Bogotá, abro comillas, con la prórroga de la concesión jugosa. Esto aumentó la molestia del ex vicepresidente, quien en un extenso mensaje llamó mentiroso en varias ocasiones a Petro, negó haber visitado el despacho del entonces alcalde y desmintió que la ampliación de la vía fuera un proyecto liderado por esa administración, pues fue contratado en 2017 y su ejecución inició en 2018, ya cuando el alcalde era Enrique Peñalosa y el gobernador Jorge Emilio Rey. Incluso compartió fotografías de él junto a Enrique Peñalosa y a Rey como respaldo de esa afirmación de cuando se estaba licitando el proyecto y por el contrario le reclamó a Petro por tener parado todo el proceso de licencia ambiental para la intervención de la autopista norte. Pero mientras esta pelea se crece, lo cierto es que la orden judicial sigue en pie, la orden de la rectificación, y se espera que en los próximos días el presidente Gustavo Petro responda y si va o no a cumplir el fallo o si va a ampliar sus acusaciones contra el líder de Cambio Radical. Valentina Herrera, Blue Radio. Bueno, ya dijo de momento que no va a rectificar así le cueste unos días de cárcel. Las 5 de la mañana, 53 minutos. Arrancó la cuarta semana de audiencias en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe con un cara a cara muy interesante. Asistió en condición de testigo, le preguntaron si había ido a visitar cárceles para recoger testimonios el exministro Iván Velásquez, que también fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En esa audiencia, en la de ayer, en las últimas horas, se presentó Salvatore Mancuso, que la verdad no dijo nada nuevo. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática, y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Pues claro que los paramilitares apoyaban esa política porque era contra la guerrilla.
Al otro lado estaba presencialmente el exministro Iván Velásquez, que negó que hubiese asistido a cárceles buscando testimonios contra Álvaro Uribe. Al punto de que le informó que un sitio de asilo sería Francia, que Francia ya no sería un sitio de asilo, sino que lo sería Suiza. Díganos si usted realizó ese ofrecimiento en desarrollo de esa declaración a Juan Carlos Sierra Ramírez. No, nunca. Bueno, igualmente bajo la gravedad del juramento afirmó el mencionado Sierra Ramírez. Le pregunta del testimonio del Tuzo Sierra, que en el juicio contra el expresidente Uribe fue desmentido por 2 de los testigos que comparecieron allí a palo quemado. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Alegando problemas de salud que le impidieron ir de manera presencial al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la juez Sandra Heredia escuchó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La fiscalía buscó reconstruir cómo se dio el inicio del proceso de extradición de figuras clave del grupo armado ilegal, como Don Berna, Jorge 40 y alias El Burro. Durante su corta intervención reiteró que el gobierno Uribe fue cómplice de la violencia paramilitar. Por otra parte, continuó la pasarela de testigos, como el del periodista Juan Carlos Giraldo, quien desmintió la declaración de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, quien aseguró que este profesional de la comunicación le envió una razón del exfiscal Eduardo Montealegre de que testificara contra Uribe y podría seguir en la Justicia Especial para los Paramilitares, conocida como Justicia y Paz. No, su señoría, eso es absolutamente falso. Está demostrado en el cruce de chats. Yo no me comprometía a nada, más allá de que él expresó en la entrevista su disponibilidad de colaborar. Este martes se reanuda el juicio con la declaración de la exfiscal Hilda Niño. Su relevancia en el caso radica en que ella recibió sobornos de narcos para entrar a Justicia y Paz como si fueran paramilitares, pero también ha afirmado en otras instancias judiciales que hubo un intento de la Fiscalía de Montealegre de enlodar el nombre de los hermanos Uribe. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan 557, ahora la noticia económica. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Mientras muchos ciudadanos afines al presidente Gustavo Petro marcharán hoy como señal de apoyo a las reformas sociales, de otro lado se profundizan las preocupaciones por la situación que vive el sector eléctrico, más allá de la presión financiera por retrasos en los pagos que debe hacer el gobierno nacional. Ahora la multinacional Enel pone el dedo en la llaga al identificar que en el mediano plazo existe el riesgo de desatención en el suministro de energía para Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare. Esto por los atrasos en la entrada en operación de proyectos de transmisión. En palabras de la empresa, la no entrada en operación de estos proyectos de infraestructura pone en riesgo el suministro para todo tipo de usuarios, ya sean residenciales, oficiales, comerciales e industriales, limitando el crecimiento de la región y la conexión de obras de movilidad, electrificación de la economía, conexión de proyectos solares, entre otros. Por ejemplo, esto genera incertidumbre sobre si proyectos como el Metro de Bogotá tienen garantizada la energía suficiente para su funcionamiento. Los retrasos en estas líneas de transmisión sobre las que Enel se está pronunciando se deben a demoras en licenciamientos ambientales y consultas a las comunidades. Para no llegar a una situación crítica, Enel pide una mayor articulación entre lo público y privado con el fin de garantizar oportunamente las licencias y permisos correspondientes para llevar a buen término la infraestructura que requiere esta zona del país. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón.
Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá, está amaneciendo. Es un día gris y va a ser un martes lluvioso en esta ciudad que está convertida en el corazón de las protestas y de las marchas de hoy, en donde el gobierno y el presidente Petro en particular se está jugando absolutamente todo. Su popularidad, su capacidad de movilización y al final de cuentas, al final del día será la imagen de qué tan grande es el apoyo popular que tiene o que pretende tener el presidente Gustavo Petro. Por eso declaró día cívico, día no hábil, para que los trabajadores públicos puedan apoyarlo y pueda haber al final, en esta jornada, una fotografía con mucha gente en la Plaza de Bolívar. ¿Qué es de lo que se trata todo esto? Una demostración de músculo. El gobierno se está jugando el todo por el todo con un presidente Petro en campaña, más polarizante, más amenazante, más desafiante que nunca, hablando de violencia. Las últimas 24 horas, la verdad, han sido un ejemplo muy poco de un estadista, muy de un activista político en sus redes sociales. Más de 50 mensajes en las últimas 24 horas. Un presidente que gobierna en Twitter, invitando a la marcha, pero atacando a todo que se atreva a oponerse. A los alcaldes que dijeron que había que trabajar, que hoy no es día cívico, por ejemplo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, la inmensa mayoría del país, 90% del país, con alcaldes que dicen no es día cívico para nosotros, el día cívico es una figura gaseosa. A todos ellos el presidente Petro les dice que son alcaldes de la muerte, alcaldes de la miseria, alcaldes del dinero. Ataca también a los comerciantes de Fenalco, que es dinero privado y que quieren proteger, por supuesto, sus inversiones, la generación de empleo. Los llama ricos cepulones que no pagan salarios justos. Contra la CPS las acusa de traficar con la muerte, de ser vampiros. A Vicky Dávila, a Germán Vargas, a los gremios, los poderosos esclavistas, y en especial contra el Congreso, porque hay 8 parlamentarios que hoy, paradójicamente, le van a hundir en la Comisión Séptima. Les dice que ellos están en contra de intereses populares, que van a pagar los precios y los platos rotos de lo que está pasando el día de hoy. Y esa es la paradoja. Hoy, cuando el gobierno está intentando sacar gente a la calle, la Comisión Séptima del Senado de la República simultáneamente va a estar o podría estar hundiendo la reforma laboral. El gobierno está en plan de no trabajar, inclusive con embajadas. La embajada en Madrid acaba de sacar un mensaje diciendo que no hay servicio en Madrid. Ellos descansan para que los petristas puedan salir a las calles en Bogotá. El gobierno volcado a esta marcha porque sabe, por supuesto, está resteado. Por eso declaró el día cívico para funcionarios públicos solamente para los que dependen del gobierno nacional. Hoy no trabajan, por ejemplo, oficinas de pasaporte, la DIAN, el SENA, los ministerios. Tampoco trabajan los empleados de Ecopetrol, los del sindicato del abuso. Está informando el servicio diplomático que hoy tampoco trabaja. Sí trabajan los juzgados, la rama judicial, las notarías, el Congreso, la Fiscalía, los hospitales, claro, el sistema de salud, el transporte público, las empresas del sector privado. En el sector privado se trabaja hoy con normalidad porque los empresarios ponen su plata, les duele su plata y les cuesta el día libre. En el sector público, por supuesto, la decisión la toman con criterio diferente porque es plata ajena. Los comerciantes de Fenalco ya tienen un cálculo, dicen que van a perder 360 millones de dólares, suponiendo que la afectación de hoy será del 33% del comercio. Otro es el capítulo de los colegios, en donde está el gran pulso entre el gobierno y FECODE, que apoya al presidente Petro, y los maestros que dependen
de autoridades regionales, de los municipios, del distrito de Bogotá, de las ciudades o de las gobernaciones. Están diciendo que no los pueden sancionar, los maestros dicen no vamos a clase, los gobiernos, las ciudades les están diciendo deben presentarse a riesgo de que se le descuente el día no trabajado. Debería haber clase normal en colegios privados, tienen intenciones de sacar a los niños, a los muchachos, a la 1:30 de la tarde, para evitar inconvenientes en caso de que siga lloviendo, de que cancelen Transmilenio o de que se enrede la situación de orden público, que es el otro fantasma. El susto de la violencia, desde adentro del pacto histórico del petrismo, dicen podría haber infiltrados, el temor desde afuera es que esto se salga de orden. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, va a ser un martes atípico. Los colegios, en teoría, tienen clase hoy, todos públicos y privados, pero les recomiendo, como en los públicos están FECODE y están los maestros muy activistas del gobierno, les recomiendo que llamen al colegio, que hablen con sus universidades en caso de que sus muchachos estén en universidad pública. El ministro Daniel Rojas, en plan de activista, dice que el Sistema General de Participaciones financia la educación y que son los maestros los que deciden si salen o no a protestar. Por supuesto, los maestros diciendo sí, responde la secretaria de Educación diciendo no, paga Bogotá en el caso de la ciudad, y los maestros tienen que presentarse hoy a los colegios, a sus puestos de trabajo. El día cívico del presidente Petro solo se han sumado, la verdad, unos muy pocos municipios, Sincelejo, por ejemplo, Barrancabermeja y Pasto. También la gobernación de Boyacá, en donde el ahora muy petrista Carlos Amaya, aunque le hizo campaña hace 3 años a Rodolfo Hernández, ahora gobernador de Boyacá, también sale a protestar hoy, sumándose al grueso del petrismo. Hay convocadas entre 7 y 9 de la mañana 150 puntos de concentración en más de 75 ciudades o municipios en donde el petrismo es fuerte políticamente. Lo que está pasando hoy es el arranque de la campaña hacia las elecciones, las parlamentarias de marzo del año entrante y las presidenciales de mayo. Bienvenidos, ya les vamos a contar los puntos de concentración. En Bogotá son 8, todos convergerán, tendrán como destino la Plaza de Bolívar, en donde pasadas las 2 de la tarde esperan al presidente Petro. El problema es que va a llover, seguramente será una manifestación pasada por agua. El Senado hará jornada común y corriente, el Senado que seguramente hundirá al tiempo la reforma laboral. Bienvenidos, hay otras noticias. Se recupera el expresidente Álvaro Uribe, que tuvo que ingresar de urgencia por un susto en la clínica Santa Fe de Bogotá. Se acabó esta madrugada la tregua en Gaza. Hay una cifra terrible de los muertos de esta mañana, van más de 400 muertos. Según el último reporte, el gobierno de Israel decidió bombardear con toda la inclemencia del caso la franja de Gaza sin ninguna misericordia. Repito la cifra, 400 muertos en apenas 6 horas de bombardeos en este día martes histórico. Les actualizaré en segundos sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe y sobre un proceso que está arrancando, problemas para el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que va a ser procesado penalmente por corrupción. La Fiscalía que puso el presidente Petro tiene lista una imputación por su participación en el escándalo que en Medellín conocen como de Aguas Vivas, que es el lote que está en la Avenida de Las Palmas, que terminó en manos de un hombre, Luis Pérez, favorecido muy por decisiones de don Daniel Quintero, que ahora podría terminar en la cárcel y estaba muy cantado por problemas relacionados con el manejo de los fondos públicos. La Fiscalía lo va a acusar junto a otros exfuncionarios por peculado y no tendrá cómo decir que esta es la Fiscalía de la extrema derecha. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Es un martes diferente, aquí estamos desde Mañanas Blue con noticias de Colombia y el mundo. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo. El martes será un día cívico. El presidente Gustavo Petro firmó este lunes el decreto por medio del cual se declara el Día Cívico para la Participación Ciudadana. Este documento advierte que los ciudadanos tienen el legítimo derecho de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad. En el decreto, el presidente Gustavo Petro invita a los alcaldes y gobernadores a sumarse al
al día cívico, pero varios de ellos ya habían anticipado su respuesta. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Yo digo, ¿para qué vamos a tener día cívico? Yo creo que podemos trabajar común y corriente y la gente que quiera, eso sí, nosotros respetamos las manifestaciones pacíficas y si hay personas de la gobernación que quieren participar en la marcha, no van a tener ningún problema. Daremos las garantías necesarias para quienes quieran participar de esa convocatoria, pero Cartagena estará en absoluta normalidad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el día cívico anunciado por el presidente Petro, donde garantizó las clases en colegios distritales de la capital y se dirigió a los profesores que planean marchar. Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber, de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago. La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, insistió en que el derecho de los niños a la educación debe prevalecer sobre cualquier movilización. Respetamos el derecho a la protesta. Los docentes que deseen podrán salir a marchar en horas diferentes a su jornada laboral, o sea, en contrajornada. Miguel Ángel Pardo, vocero de FECODE. Rechazamos las amenazas ilegales e ilegítimas de algunos mandatarios locales, especialmente el de Bogotá, señalando y anunciando represalias contra la participación ciudadana el día de mañana. Sigue la polémica por el día cívico. El presidente Gustavo Petro ha advertido que el que despida a un trabajador por ir a la marcha será sancionado por la justicia humana. Además, advirtió que hay alcaldes de la muerte que no saben defender la vida. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Cali está en una situación en que la ciudad estaba en abandono durante muchísimos años. Estamos en un proceso de recuperar a la ciudad de Cali y la forma de recuperar a Cali es trabajando, es garantizando el acceso a la educación, el acceso a la salud, que funcionen los servicios públicos. En Bogotá habrá por lo menos 6 movilizaciones, todas con la Plaza de Bolívar como punto de llegada, saliendo desde el Hospital San Juan de Dios, desde el Planetario Distrital, desde la Universidad Pedagógica Nacional. En Cali hay 2 puntos para las marchas. El primero está ubicado en el norte de la ciudad, en la antigua estación del ferrocarril, y el segundo en el sur de Cali, en el Parque de las Banderas, desde las 9 de la mañana. En la capital antioqueña, la cita para estas marchas en favor del gobierno nacional está pactada para las 9 de la mañana en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Se espera que el recorrido de la manifestación vaya por algunas de las vías más transitadas, como la Avenida La Playa, la Avenida Oriental, la calle 49 Ayacucho, hasta llegar a la 50 Colombia, hasta la Avenida El Ferrocarril, y así dirigirse hacia el norte de la ciudad para finalizar pasado el mediodía en el Parque de los Deseos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el presidente Gustavo Petro va a estar presente en la Plaza de Bolívar una vez las manifestaciones lleguen a este sitio, previamente haberse concentrado en el Parque Nacional. Esto lo hará en las horas de la tarde, en plena votación de la ponencia de archivos de la reforma laboral. Sí puedo anticipar es que en la Plaza de Bolívar estará el presidente de la República al final de la movilización y, aprovechando ese escenario, pues le presentará, digamos, un mensaje a los colombianos y colombianas. Yo veo que mis 8 compañeros, después de mucho análisis, de mucho estudio, ellos tienen argumentos muy sólidos para ratificar su postura con la ponencia de archivo. A partir de las 10 de la mañana comenzará el tercer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, en donde hay mayorías para archivar la iniciativa. La presidenta de la Comisión Séptima y presidenta de los conservadores, Nadia Blel. El gobierno no oye argumentos, solo se escucha a sí mismo. El gobierno no respeta la democracia, no respeta la separación de poderes. El senador por la Alianza Verde, Fabián Díaz. Se ha buscado tender puentes, buscar la concertación. Se les ha pedido que analicen mi ponencia alternativa, la cual incluye los incentivos a la generación de empleo que tanto han argumentado. Pero no, continúan con su postura de hundir la reforma. El presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda. Hay restricción de ingreso de personas ajenas al Congreso por recomendación de los cuerpos de seguridad. Una agencia adscrita al Ministerio de Hacienda y que hace auditoría a la DIAN reveló un fraude informático en la Dirección de Impuestos Nacionales, donde se manipularon datos en 499 declaraciones de importación entre 2022 y 2024. Según Eva Carolina Madrid, directora de la agencia, los responsables usaron información reservada para evadir controles aduaneros. Hemos detectado el fraude informático en los servicios informáticos de la DIAN. Se vienen haciendo cambios de NIDs de confianza o usuarios autorizados de confianza por NIDs de empresas desconocidas que no generan la misma confianza que estas empresas importadoras.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso testificó en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática, y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. También declaró el exministro de Defensa Iván Velázquez, quien fue el investigador de la parapolítica. No conocí al doctor Uribe Vélez, sino, como lo relaté, cuando fui procurador en 1992, el conocimiento con él, y nunca suspendí la grabación para hablar respecto del doctor Uribe. Israel pone fin al alto al fuego en Gaza con ataques aéreos masivos que han dejado centenares de muertos, incluidos numerosos niños, según fuentes médicas de Hamás. Netanyahu promete intensificar la ofensiva, mientras Hamás acusa a Israel de poner en peligro a los rehenes y de sabotear la tregua. No fue una audiencia positiva para el gobierno Trump. Fue ante el juez James Boasberg quien exigió respuestas de por qué definieron deportar haciendo uso de una ley de 1798 a más de 200 personas el fin de semana. El abogado representando la fiscalía de Trump se negó a responder las preguntas detalladas sobre por qué enviaron los vuelos con deportados a El Salvador, fundamentalmente venezolanos. Si el juez había exigido que los deportados no fueran sacados del país porque no consideraba que fuera pertinente hacer uso de la ley de enemigos extranjeros. Por eso este mismo juez Boasberg dio hasta el mediodía de hoy para que el gobierno radique un documento ante la corte donde certifique que es cierto que ningún migrante fue deportado después de la orden que él mismo había emitido. Aquí caben dos. Vamos. Anoche en Honduras se estrelló un avión con al menos 15 pasajeros. La aeronave, según informó el subdirector de la Aeronáutica Civil, Jorge Corrales, había despegado con destino al Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de la ciudad de La Ceiba. Socorristas de varias instituciones y voluntarios participaron en las labores de rescate que se vieron obstaculizadas por la falta de visibilidad. Sobre la cifra exacta de las personas que viajaban en el avión hay dos versiones. Una sería de 15 pasajeros y 2 pilotos, según el subdirector de la Aeronáutica Civil, y la de un oficial de policía que indicó que son 18 pasajeros, lo que indicaría una sobrecarga en el vuelo. Los equipos colombianos ya conocen sus rivales en la fase de grupos de los torneos internacionales. En Copa Libertadores, Atlético Nacional se enfrentará a Internacional y Bahía de Brasil y a Nacional de Uruguay, mientras que Atlético Bucaramanga lo hará ante Racing Club Colo-Colo de Chile y Fortaleza de Brasil. En Copa Sudamericana, América de Cali enfrentará a Corinthians de Brasil, Huracán de Argentina, Racing Club de Uruguay, mientras que Once Caldas se verá las caras ante Fluminense de Brasil, Unión Española de Chile y San José de Bolivia. Además, con 23 de los 26 convocados entrena la selección Colombia en Brasil. Se espera que hoy se complete el grupo de 26 futbolistas convocados. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles. Y BlueRadio.com. Corrijo, el que está hospitalizado es el expresidente Duque Felipe, no el expresidente Uribe. Fue un error mío. Se está recuperando bien, está en la Clínica Santa Fe de Bogotá el expresidente Iván Duque. Lo de ayer fue solamente un susto. Uribe, digo porque fue error mío, está bien de salud, está hoy atendiendo el juicio, la 4ª semana en su contra, que tuvo como testigos ayer al exministro Iván Velázquez y al paramilitar Salvatore Mancuso. Echa la corrección. Sí. No, es que cuando usted dijo el presidente Uribe, yo dije, uy, Virgen Santísima, 2. No, señor, solo uno. Es Duque, corrijo nuevamente. 6 de la mañana, 18 sí, tiene minutos. Usted razón, lo del presidente Duque al parecer es un susto, pues nada, un dolor Felipe, torácico fuerte. Se encuentra bien de salud, un dolor en el pecho, venía de un viaje internacional, se sintió mal y terminó en la Clínica Santa Fe simplemente por prevención. Son las 6 de la mañana, 19 minutos, mucha atención. La gran noticia en el mundo esta mañana es que Israel volvió a romper la tregua, atacó sin ninguna consideración esta mañana en la Franja de Gaza.
habían estado en tregua durante casi un mes intercambiando rehenes y prisioneros. Dice ahora el gobierno de Netanyahu que Hamás incumplió los acuerdos y por eso atacó esta madrugada, y el saldo es terrible. Más de 400 muertos en 6 horas de bombardeo de momento y más de 560 heridos. Silvia Carrasco en Europa. Néstor, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu justificó los ataques afirmando que Hamás se niega a liberar más rehenes y rechaza las propuestas de extender la tregua. Los bombardeos han sido extensos, afectando áreas como la ciudad de Gaza, Deir el-Balá, Khan Yunis y Rafah. Este es el sonido de esta madrugada en Gaza. Los bombardeos estaban suspendidos desde el pasado 19 de enero. Mañana se habrían completado 2 meses. En un mensaje publicado en redes sociales, Netanyahu declaró que Israel va a actuar con mayor fuerza militar contra Hamás mientras los rehenes sigan en cautiverio. Las autoridades israelíes han señalado que esta operación no tiene un límite definido y podría expandirse en los próximos días. Por su parte, Hamás calificó estos ataques como una violación flagrante del alto al fuego y advirtió que ponen en peligro la vida de los rehenes aún retenidos en Gaza. Un alto funcionario del grupo afirmó que esta ofensiva es equivalente a una sentencia de muerte para estos rehenes. Para la gente, la situación es desesperada. Allí en Gaza los hospitales están colapsados mientras las ambulancias recorren frenéticamente las calles tratando de atender a los heridos. En los hospitales la situación es crítica. Las imágenes que emergen muestran a médicos luchando por salvar vidas con recursos mínimos. La ayuda humanitaria no entra a Gaza desde el pasado 2 de marzo. Un médico local describió la escena como de caos absoluto, con pacientes siendo trasladados incluso en carretas, tiradas por burros debido a la falta de ambulancias suficientes. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación esta nueva escalada. El embajador israelí ante la ONU prometió que los ataques continuarían hasta liberar a los rehenes retenidos por Hamás desde octubre de 2023. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que fue informada previamente sobre los ataques y respaldó las acciones israelíes como una respuesta necesaria ante lo que llamó la negativa constante de Hamás. Néstor. Silvia, gracias y atención. Estados Unidos está diciendo esta mañana que sí fue informado antes del ataque y que los que representen una amenaza para los intereses de Trump de Estados Unidos van a ver un infierno. Estas imágenes de esta mañana son realmente dramáticas y Estados Unidos en plan de prenderle más fuego a esa hoguera. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Quien hizo la notificación fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, recordando también los ataques que a su vez ha lanzado Estados Unidos en los últimos días en contra de milicias hutíes, particularmente en Yemen, que son respaldadas por Irán y que también son señaladas como una organización terrorista, así como lo es la organización terrorista de Hamás. La notificación la hizo la secretaria de prensa Caroline Leavitt en entrevista con Fox News. Well, the Trump administration and the White House were consulted by the Israelis on their attacks in Gaza tonight. And as President Trump has made it clear, Hamas, the Houthis, Iran, all those who seek to terrorize not just Israel, but also the United States of America will see a price to pay. All hell will break loose. Decía la secretaria de prensa que la administración Trump y la Casa Blanca fueron consultados antes de esos ataques, que tanto Hamás, los hutíes, Irán, cualquiera que sea y que se dedique a aterrorizar tanto a Estados Unidos como a Israel van a sufrir las consecuencias, verán cómo se desata un infierno, decía la portavoz. Y algunos medios, incluso como el Wall Street Journal, está yendo más allá, diciendo que de hecho fue la administración Trump la que dio la luz verde a Benjamín Netanyahu y a las fuerzas de Israel para que adelantaran este nuevo ataque en contra de Hamás en la Franja de Gaza, que también, dicho sea de paso, es un obstáculo más a esas expectativas del cese al fuego que precisamente Estados Unidos estaba facilitando ahí en la Franja de Gaza, Néstor. Juan Camilo, gracias. Y efectivamente las imágenes son de un infierno lo que está pasando esta madrugada. Acaba de emitir un comunicado la Cancillería colombiana lamentando y condenando este ataque que la verdad es totalmente desproporcionado. El de Israel esta mañana van más de 415 muertos en este momento. Actualizamos las cifras desde Europa. Enrique Rodríguez.
Esa es la última cifra que tenemos, la de 415 personas fallecidas, dice el comunicado de la organización terrorista Hamas, que son 415 mártires. En cualquier caso, Hamas advierte que siguen varias víctimas, no da una cifra concreta, seguramente sea imposible saberlo a esta hora, que varias víctimas siguen bajo los escombros y se está trabajando, eso sí, con precarios medios para recuperarlos. Mientras tanto, la propia Hamas ha achacado a Estados Unidos la responsabilidad de los bombardeos en la Franja de Gaza, señalando que con su ilimitado apoyo político y militar de la ocupación israelí, se entiende, Washington carga con toda la responsabilidad de las masacres y del asesinato de mujeres y niños en Gaza. Por su parte, desde Israel, esta mañana, hace unos minutos, acaba de confirmar su ministro de Defensa, que se llama Israel Katz, que su país va a seguir combatiendo en la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes hayan regresado. Y ese es el principal motivo fuerza de la reanudación de estos ataques, que desde el pasado 2 del mes de marzo no se ha realizado intercambio de rehenes y se ha paralizado el acuerdo de paz que había puesto en marcha ese intercambio de rehenes. En cualquier caso, la experiencia nos dice que estos bombardeos o las campañas de bombardeos poco o nada han hecho para conseguir previamente que los rehenes queden liberados. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, que en este caso se llama Oren Marsmorstein, ha afirmado que a partir de ahora Israel va a actuar contra Hamas con una creciente intensidad militar y que desde esta mañana se está operando con toda su fuerza contra la organización. La Oficina de Naciones Unidas, por su parte, para los Derechos Humanos, a través de su portavoz y como organización en sí, ha denunciado que algunos de estos ataques israelíes de las últimas horas contra Gaza se han dirigido contra edificios residenciales, escuelas y campos de refugiados. Y en el colmo del cinismo, esta mañana dice Rusia que lo que más le preocupa son las víctimas entre la población civil, eso sí, de Gaza, Néstor. Sí, de Ucrania ni una palabra. Gracias, Enrique. 6 de la mañana, 26 minutos. Escampó en Bogotá, todo está listo para la marcha del petrismo, la movilización organizada, financiada, promovida, invitada por el gobierno nacional. Llegaron y se mojaron 300 indígenas al Parque Nacional. Estuvo lloviendo durante todo el amanecer, así que ellos mojados, otros en la Universidad Nacional, se alistan con sus mingas, con sus manifestaciones, con su gente, llegaron en buses, en carros blindados de la Unidad Nacional de Protección para participar en la jornada de este día martes, una jornada en donde el petrismo prueba su músculo político. Desde el Parque Nacional, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Lluvias, lluvias y más lluvias y la llegada de más de 300 líderes indígenas al Parque Nacional. Hacia las 3 de la mañana se acercaron todas estas personas hacia el centro de la ciudad. Dicen que todos los indígenas que se encuentran aquí en la localidad de Teusaquillo son los encargados de organizar y llevar las marchas de manera pacífica aquí en la capital del país. Afirman que durante la mañana van a llegar más de 50 buses con indígenas del Tolima, desde Villavicencio, desde Puerto Gaitán y en otros puntos de Colombia y que estarán participando de las marchas durante todo el día. A esta hora se presencia la policía de tránsito, hay personal de movilidad, están los cuadrantes de este sector y además poco a poco llegan los gestores de la alcaldía mayor para hablar con ellos y verificar qué es lo que va a ocurrir durante toda la mañana aquí en el centro de la ciudad. Las lluvias no paran y por eso, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, hay vías encharcadas por toda la ciudad. Inicialmente por la autopista sur, desde el sector de Bosa, pasando por el cementerio El Apogeo, pasando por el sector de los frigoríficos, como también en la Sevillana, encharcamientos gigantescos, muy grandes, que hacen que los conductores no tengan otra opción, sobre todo los de carros pequeños, de desviar por los barrios contiguos donde está toda esta cantidad de agua emposada. Por la avenida Boyacá, en la Sevillana, el sector de Isla del Sol hacia el sur, en el portal del Tunal, en el sector de Meisen, como también en la entrada del Lucero Alto, en los dos sentidos, hay gigantescos charcos y a pesar que muchos vehículos de carga pesada pasan por este sitio, evacúan el agua, pero infortunadamente sigue lloviendo y de allí la inundación en estas vías. Además, por toda Bogotá, el piso está húmedo porque continúa lloviendo, así que el llamado es para los conductores para que por favor tengan paciencia, sean prudentes y eviten accidentes de tránsito. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Y atención al pronóstico, Felipe. Comienza a llover al mediodía o un poquito pasado el mediodía.
Si el presidente Petro va a hablar a las 2 de la tarde, hora Petro será seguramente 2, 3 de la tarde, va a ser una manifestación muy, muy pasada por agua. La concentración es en la Plaza de Bolívar y allí en particular el pronóstico del clima dice lluvias muy fuertes esta tarde. Así que seguramente cualquiera que sea el número de personas que lleguen a la Plaza de Bolívar se van a mojar el día de hoy. Sí, estaba mirando precisamente que ahora sí coge los pronósticos del tiempo Max Enríquez, porque pues tiene la tecnología, está viviendo en Francia y tiene todos los equipos y la cosa. Está diciendo exactamente eso, que después de la 1 de la tarde las lluvias en Bogotá serán muy intensas. Felipe, ahora con el tema de las aplicaciones, esto es más o menos preciso. Hoy llegan a la Plaza de Bolívar indígenas, los de la Minga, empleados públicos, aprendices del SENA, sindicatos, los de la CUT, los profesores. Felipe, si no llenan la Plaza de Bolívar hoy, sería el colmo, pues si esto sale mal. Es probable que la llenen. ¿Llenar la Plaza de Bolívar es que el éxito total? Pues no, Felipe, pues obviamente intentan que no sea un fracaso, porque no llenar la Plaza de Bolívar y no tener una manifestación hoy contundente sería un fracaso. Es del el gobierno, Felipe, jugado, trayendo a toda su gente, invitando desde las oficinas públicas, sacando a día no hábil, que es lo que significa el día cívico, a miles de trabajadores. Sería el colmo, me parecería a mí, que no llenaran la plaza. Y las millonadas, ¿no? Que se están gastando, ¿no? Las millonadas. Sí, Felipe, digo, pues, ¿cuánto vale la movilización de esos 50K? Llegan todavía, faltan por llegar 50 buses de indígenas que vienen de diferentes regiones del país. Sí, seguramente va a haber, Néstor, una manifestación copiosa, yo creo, pues en Bogotá y quizá en algún par de ciudades más, pero no va a cambiar la correlación de fuerzas, que es lo que el presidente pretende. El presidente pues tiene una tensión con el Congreso y con otros sectores políticos y sociales, y cree que con el apoyo popular logra cambiar esa correlación de fuerzas que le impide la aprobación de unos proyectos en el Congreso y bueno, en fin, otras decisiones. Y yo creo que después de esto, que es un gran esfuerzo del gobierno, todo va a quedar tal cual. Sí. Lo que vendrá la pregunta al final de la tarde será, ¿sacaron cuántas? ¿10.000? ¿15.000? ¿20.000 personas? ¿50.000? No sé. La siguiente pregunta será... Alrededor de 100.000, yo creo. Y será, digo, lo que sea, 50, sumando, 100, digo, todo el país, pues... Y la siguiente pregunta, Héctor, es, y arrancará en ese momento la campaña hacia la consulta popular. La respuesta es nada. El I será hoy, estamos comenzando... Pero yo creo que el presidente Petro también está usando esto, Néstor, para medir si es capaz de promover la consulta popular con posibilidades de éxito. Porque, claro, mucha gente ha dicho, bueno, el presidente se está jugando sus restos y tiene un altísimo riesgo de perder, sacar 13 millones de votos no es fácil, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que él lo está pensando y no estoy tan seguro que la idea así... el ministro Benedetti diga permanentemente que la consulta va porque sí. No estoy tan seguro que el gobierno esté tan decidido a hacer la consulta y este es un termómetro para saber si toma la decisión o no. Sí, ahora yo creo, Héctor, que el presidente no necesita quien le caliente el oído, Felipe. Ese oído está caliente permanentemente. El presidente jugado aquí, jugando póker, jugado los restos, está jugando muy duro. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Este martes 18 de marzo es el día cívico para la participación ciudadana. Así lo determinó por decreto el presidente Gustavo Petro. Hoy se debate la reforma laboral en el Senado, que está prácticamente hundida, pero este martes también saldrán a las calles en diferentes ciudades del país comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, sindicatos, políticos afines al gobierno y otros sectores que apoyan las reformas del presidente Petro. El gobierno explica que el día cívico se decreta con el fin de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoran su vida y garantizan su dignidad. Las entidades y funcionarios que prestan servicios esenciales, tales como la policía, las emergencias, la atención y prevención de desastres, la movilidad, la seguridad y el orden público, continuarán con el cumplimiento de sus funciones con total normalidad. Fabio Arias es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
trabajadores. Los que salimos aquí del Parque Nacional a las 9 de la mañana confluiremos hacia el mediodía en la Plaza de Bolívar, donde fundamentalmente haremos algunas muy cortas intervenciones de quienes la hemos convocado. Lo que se prevé es una fuerte movilización, independientemente de que llueva o truene, la movilización se mantiene. Nosotros creemos que van a haber por lo menos 200 municipios donde va a haber movilización social ese día. Néstor, pero otra de las dudas es si los niños deben o no ir a clase. Los mandatarios en Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá han dicho que las clases en colegios públicos se deben garantizar. Incluso el alcalde Carlos Fernando Galán protagonizó una pelea con el presidente Petro. Para el alcalde, los profesores que no asistan a clase deben tener alguna sanción. En contrajornada puedan participar en las manifestaciones, pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago, porque es normal y así lo hemos planteado. A esto respondió el presidente Petro por medio de varios trinos durante todo el día en su cuenta de X. Para él, los alcaldes que no se unieron al día cívico están defendiendo el dinero y no al pueblo. Además, aseguró que el que despida a un trabajador por ir a las marchas será sancionado por la justicia humana. Por su parte, el sindicato de los profesores FECODE anunció que hoy habrá media jornada en instituciones públicas, pero para tranquilidad de los padres en colegios privados, las clases se van a dictar con normalidad. Carlos Roberto Ramos es delegado de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados. Y habrá clases normalmente en jardines y colegios privados, solicitándole a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Educación y a la Oficina de Convivencia, se continúe fortaleciendo los entornos escolares y el acompañamiento para garantizar no solamente la seguridad, la movilidad, sino la presencialidad de más de 414.000 estudiantes en 1.454 colegios privados de la ciudad. Hay otra polémica por la llegada de más de 1.500 indígenas a Bogotá desde Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Meta. Ellos se quedarán en la sede de la Universidad Nacional hasta el 21 de marzo. Joey Saucas, consejero mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, sus 138 autoridades y comunidades indígenas, nos hemos convocado para el día de mañana, 18 de marzo, en defensa de las reformas. Estas reformas son importantes para toda la sociedad colombiana, pero especialmente para los pueblos indígenas, ya que requerimos urgentemente la atención en salud, territorialización de la misma en cada una de las comunidades. Hoy no funcionarán las oficinas de pasaportes en Bogotá. Si usted tenía una cita agendada para este martes, podrá ir desde el miércoles 19 de marzo hasta el 26 de marzo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. La Fiscalía y la rama judicial no se sumarán al día cívico. Por su parte, el presidente Gustavo Petro irá a la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde para unirse a la jornada y defender sus reformas. Antonio Sanguinos, ministro de Trabajo. Lo que sí puedo anticipar es que en la Plaza de Bolívar estará el presidente de la República al final de la movilización y aprovechando ese escenario, pues le presentará, digamos, un mensaje a los colombianos y colombianas en general y a quienes se movilizarán mañana. El Consejo Gremial rechazó la jornada de manifestaciones de hoy, pues advierten que es una forma de presionar al Senado. Los empresarios aseguran que el día cívico en jornada laboral le cuesta al país unos 360 millones de dólares. Mateo Piñeros, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. La de hoy es una marcha motivada por el hundimiento, por el inminente archivo de la reforma laboral, que puede ser la misma suerte de la reforma a la salud. Una reforma que, dice el presidente Petro, es la salida a una crisis de un sistema que cada vez está enfermando más a los pacientes. El turno de hoy es para Nueva EPS. Esta mañana, la mayoría de los nuevos problemas en el sistema de salud tienen alguna relación con esa EPS, con Nueva, que es una EPS intervenida por el gobierno a través de la Superintendencia de Salud desde el 3 de abril de 2024, pero que está hoy convertida en un rosario de quejas, demoras, súplicas y trabas para unos enfermos que lo que buscan es un tratamiento o una medicina. La primera denuncia tiene que ver con la diálisis, que es el único tratamiento para pacientes con problemas graves, con problemas renales. Hay 8.500 pacientes de Nueva EPS que esta semana podría quedar sin diálisis porque la EPS
no le ha girado la plata a las IPS, que son las clínicas a donde van los pacientes a recibir el servicio. Esa deuda, solo esa deuda, es de 64.000 millones de pesos, una deuda que tiene un retraso de 180 días. Cifra que no se veía ni siquiera antes de que la EPS fuera intervenida. Nueva EPS tiene casi 11 millones de afiliados en Colombia que están padeciendo esta crisis, que es una crisis que se vive en las principales ciudades, pero también en los pueblos y en las regiones más apartadas. Por ejemplo, el Hospital San Félix de la Dorada, en Caldas, que atiende a la gente de 10 municipios del Magdalena Medio para Nueva EPS, suspenderá la atención a partir de hoy, producto de una deuda de esa entidad por encima de 25.000 millones de pesos. Sin diálisis, los enfermos renales se están sumando esta mañana a los pediatras, a la Asociación Nacional de Neumología, a la Asociación Colombiana de Reumatología, todos suplicando que alguien en el gobierno entienda que este problema de la salud está poniendo en riesgo la vida de la gente y está deteriorando el cuadro clínico. Los pediatras dicen que no hay camas para los niños, los neumólogos se quejan porque no hay medicamentos para enfermedades respiratorias, pero tampoco hay medicinas para enfermedades reumáticas o autoinmunes. En esa lista están la artritis, el lupus, la esclerosis, entre otras. La gente está viviendo un viacrucis cada vez peor y el presidente Petro, en respuesta, lo que hace es atacar a las EPS en toda esta ola de ataques de las últimas 24 horas. Dice el presidente Petro que las EPS están traficando con la muerte sin reconocer un céntimo de responsabilidad de su gobierno en esta crisis. El problema es que el presidente cree que la gente se está muriendo por culpa de la EPS. Los que se están muriendo son papás, hijos, hermanos, esposos, cuyo cuadro clínico se está agravando producto de una crisis que nadie escucha en el gobierno. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos, y en medio de todo el país económico preocupado también por los efectos sobre la economía del día cívico, con hasta 1.300.000 trabajadores del Estado que dependen del gobierno nacional, es decir, principalmente maestros, 480.000 docentes de educación preescolar básica y media, muchos de los cuales trabajan hoy a media marcha o en jornadas a la mitad, afectando de una manera u otra a más de 5 millones de estudiantes matriculados en colegios oficiales, a los que se suman también 1.200.000 estudiantes en 74 instituciones de educación superior públicas, incluidas técnicas y tecnológicas como el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuyos trabajadores y maestros salen hoy a las calles de la mano del Ministerio de Educación y de los otros 17 ministerios, 5 departamentos administrativos y 196 entidades adscritas o vinculadas a los mismos, como la DIAN o las oficinas de pasaportes. Además, claro, de los sindicatos en todo el país, CUT, CGT, FECODE y obviamente la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, 25.000 afiliados que también salen hoy a respaldar la reforma laboral y la consulta popular del gobierno, ralentizando y disminuyendo su trabajo en Barrancabermeja, Cartagena, Bogotá, 16 municipios y más de 160 campos petroleros con producción de Ecopetrol y con participación activa de trabajadores afiliados a la USO, cuyos primos de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos también salen a defender las reformas sociales del gobierno y por tanto también impactan la producción en el primer reglón de la economía nacional, como lo es la industria petrolera, minera y energética, principal fuente de divisas, impuestos, regalías y principal contribuyente por lo demás a la financiación de la educación y de la salud. Un golpe que también se va a sentir en el sector del comercio, otro de los grandes motores económicos del país, con un impacto de hasta 360 millones de dólares en menores ventas hoy, según cálculos de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 minutos de la mañana. El presidente Petro está desafiando a la justicia. El desafío es al Consejo de Estado, que le ordenó retractarse de unas acusaciones que hizo en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Esta pelea que perdió el presidente tiene origen, como ya es costumbre, en un trino del 7 de noviembre del año pasado, haciendo acusaciones por su propuesta supuestamente de elevar la autopista norte en el tramo vial que pasa por los humedales
Torca y Guaymaral. El mensaje decía, abro comillas, Vargas Lleras hizo caso omiso cuando quieren ensanchar y elevar la autopista norte sin que sea un viaducto, construyendo solo estrechos para el agua. Lo único que hacen es represar el agua de manera mucho más peligrosa que ayer. Eso sí, aumentan las ganancias. Cierro comillas. Esta es la acusación por la que el presidente Petro tiene 48 horas para rectificarse, para retractarse después de que Vargas Lleras le ganara una tutela que interpuso porque le vulneraron sus derechos a la honra y al buen nombre. Es una pelea que no tiene punto final con esta decisión del Consejo de Estado, porque en vez de acatar la decisión del juez, el presidente Petro optó por rechazarla y ratificarse haciendo nuevas acusaciones que seguramente van a terminar en otra acción judicial en su contra. Dijo que Vargas Lleras fue a su oficina cuando él era alcalde a pedirle que la concesión vial de la autopista norte se ampliara hasta llegar a Bogotá con la prórroga de la concesión jugosa. De eso no hay una sola prueba, o el presidente Petro no la presenta ninguna, por lo que el ex vicepresidente categóricamente lo niega, lo llama de mentiroso, diciendo que nunca visitó su despacho cuando él fue alcalde mayor de Bogotá y que para la época de la licitación y la firma del contrato, el alcalde era Enrique Peñalosa y no Gustavo Petro. El presidente Petro, que está peleando con todos por cuenta de sus reformas, también está peleando con la justicia, porque dice estar dispuesto a pagar cárcel, un arresto por no cumplir la orden del Consejo de Estado, que no es la primera vez que le ordena rectificarse por acusar aquí y allá sin pruebas. Es la historia, es el nuevo capítulo del presidente Petro, jugado ahora en contra de una orden judicial. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Daniel Quintero será llevado ante la justicia 1 año y 5 meses después de haber dejado la alcaldía de Medellín. El próximo 25 de marzo, Quintero será imputado por la Fiscalía General por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. Según la Fiscalía, el entonces alcalde Quintero firmó un decreto que modificó el uso del suelo del megalote Aguas Vivas de 147.000 metros cuadrados ubicado entre Las Palmas y El Poblado. Con este cambio, una zona de reserva forestal quedó abierta para la construcción. Incluso se habló de construir allí un hotel y hasta un centro comercial. Y el lote se valorizó en 1 año. Pasó de 2.700 millones de pesos a más de 48.000 millones. El negocio presuntamente buscaba favorecer al exgobernador Luis Pérez, cercano a Daniel Quintero, a la empresa IDC Inversiones Técnicas Constructivas y a Juan Manuel Villegas, propietario de este predio. Se suman a la lista de imputados por este escándalo 5 exsecretarios de despacho de la administración Quintero, 2 exsubdirectores de la gestión de riesgo y 2 exsubsecretarias de planeación. El presidente Gustavo Petro estalló por la imputación al exalcalde Daniel Quintero y lo defendió en su atril favorito, en su cuenta de X. Escribió lo siguiente, abro comillas: cuando quieren silenciar al que denuncia para que calle eternamente, ley de la mafia, silenciar, impedir que suene la voz allí donde la codicia ha ensuciado lo público. Cuando el juez, el que debe hacer justicia, se vende, no llega sino a la oscuridad. Se ensucia el limpio, se ensucia el alma, se ensucia el agua limpia, cierro comillas. Esto en respuesta a una publicación de Quintero en la que advertía que con este escándalo se estaba preparando un golpe a la democracia para sacarlo de la carrera presidencial. Quintero ya sentía que la justicia le estaba pisando los talones y horas antes de que se conociera el proceso en su contra comenzó a publicar cartas dirigidas a la fiscal general de la Nación pidiéndole cambiar al fiscal del caso y culpando al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, recordemos, llevó la denuncia a la fiscalía como parte de un reporte de auditoría forense donde reveló que había encontrado 500 casos de corrupción en la administración de Daniel Quintero. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir
con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. 6:49 minutos, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Un saludo especial para todos y como siempre, ánimo y fuerza. Quiero que sientan, ¿cómo dicen ahora? Un shot, ¿así es que dicen? Un shot. Eso, de ánimo, de fuerza, de ganas de vivir de... Una inyección. Una inyección, Iba a decir una palabra costeña. Bueno, dígala fácil. No. Dígala fácil. Un coñazo así de ticata, de fuerza de dentro hacia afuera. Está mojado a la ciudad. Llovió mucho, ¿sabe? Llovió mucho. Entonces, ahí sí fue chichi, puro chichi esta mañana. Entonces, para los oyentes de Blue Radio, el padre Linero les manda a decir que ojalá reciban un coñazo de dentro hacia afuera, de ánimo, de fuerza, de ganas de vivir y que provoquen las mejores emociones, que no se dejen amargar por nada ni por nadie. Hoy vamos a tener un coñazo de energía. Cuando él se detiene así hay que... 6:50 minutos, tema de hoy, padre. ¿Sabes? Es que yo veo... el tema de la manipulación a mí me tiene impresionado. Y no estoy hablando de la política interna solamente, estoy hablando de la política externa. Es que por donde tú metes el ojo, todas son caricaturas, simplismos, los buenos contra los malos, los de arriba contra los de abajo, es decir, todo en ocasionarte las emociones más intensas, y si son de odio o de miedo, mejor. O sea, yo creo que la manipulación se da más cuando te provocan o cuando tú te permites sentir odio o miedo. Esas son las dos emociones que te hacen a ti más... Y yo creo que estamos en eso. Entonces, quiero responder a la pregunta, ¿qué hacer ante tanta manipulación? Sí. Quiero responder eso. En época de manipuladores. En época de manipuladores. Porque... Es inevitable que usted... termine refiriéndose. No, yo me estoy refiriendo al mundo entero. Usted ya sabe de quién va a terminar. Yo me estoy hablando. refiriendo al mundo entero porque es una dinámica política. Yo simplemente lo traduzco un poquito. Ya viene el padre Linero hablando de manipulación y de manipuladores. Y ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana. Oiga, ¿sabe una cosa? No es nuevo, pero encontrar que en Brasilia se monte otro campamento colombiano. Hay colombianos en todos lados. El partido de la Selección Colombia es pasado mañana. Es el jueves, pero hay carnaval con Colombia. Eso que la selección está aislada, no está abriendo puertas a la prensa. Les vamos a contar lo último del equipo nacional. Brasil ya tiene a Vinicius, Rodrigo y compañía trabajando. Hoy tendremos a Linda Caicedo en Champions League, en la femenina. Y ojo, para los que están interesados, panorama de los equipos rivales de Nacional y Bucaramanga en Libertadores y de Once Caldas y América en la Sudamericana. Además les vamos a contar dónde y cómo arrancan frente a pesos pesados del continente. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, hay la una alternativa. Noticia urgente, se desbordó el río Magdalena en Ricaurte, que es un municipio muy turístico pegado a Girardot, aquí en Cundinamarca. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Sí, la emergencia se genera en el sector conocido como la Isla del Sol, en este municipio de Cundinamarca, debido a las lluvias de la tarde y la noche anterior, por la razón que el río Magdalena se sale de su cauce, afectando la zona ribereña, en lo que le decíamos conocido como el sector de la Isla del Sol. La emergencia ha sido atendida por los bomberos de la estación de Tocaima con el apoyo de los bomberos de Cundinamarca, y este es el reporte que entrega el delegado Álvaro Farfán de Bomberos Cundinamarca. Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que en la madrugada de hoy fue necesaria la evacuación preventiva de varias zonas pobladas del municipio de Ricaurte debido al incremento y desborde del río Magdalena. En este momento el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tocaima, en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, hacen la atención del incidente. Hay que decir que esta emergencia se suma también a la que se ha reportado en las últimas horas en el municipio de Tocaima, en Cundinamarca, también por el desbordamiento del río Magdalena, y es importante decir que en este momento también ya empiezan las labores de evacuación de la vereda El Pesebre, también en Ricaurte, por el riesgo que tienen de inundación debido a esta emergencia. Cristian, gracias. 6:53 minutos y hay otra noticia urgente. Un bus que se quedó sin frenos se estrelló hace algunos minutos contra la estación de Transmilenio en Bosa, al sur de Bogotá. Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, esto ocurrió hace apenas unos minutos justo en la autopista sur con calle 65A sur en el sentido norte-sur. Un bus, como usted mencionaba, un bus de servicio intermunicipal de los de servicio especial, Néstor, se quedó sin frenos, recorrió varias cuadras de la localidad de Bosa, estrelló otros vehículos y terminó impactando contra el separador de una de las estaciones de Transmilenio allí en ese punto de la ciudad. A esta hora las autoridades no han confirmado si se registraron o no personas lesionadas. La autopista sur, Néstor, en este momento está totalmente colapsada en el sentido norte-sur por cuenta de este grave accidente que, como le mencionó, se registró hace apenas unos minutos. El bus al parecer se llevó otros vehículos por delante, se habla al parecer de varios heridos, sin embargo esto aún no lo han confirmado las autoridades. Movilidad, Néstor, restringida a esta hora en el sur de la capital del país. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La CUT es una de las centrales obreras que convoca a la movilización de hoy. Tiene 700.000 afiliados, es el sindicato de sindicatos, 1.768 sindicatos el número de sus afiliados. Su presidente es don Fabio Arias, muy cercano al gobierno. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cuánta gente esperan sacar ustedes hoy, señor Arias? ¿Qué cálculos están haciendo? Bueno, nosotros estamos haciendo un cálculo muy positivo. Estamos hablando de por lo menos hoy 4 millones de colombianos en todo el país. Nos vamos a movilizar demandando del Congreso de la República que no hunda en esta oportunidad la reforma laboral. 4 millones de colombianos, me sorprende la cifra. Bueno, pero es que ayer estuvimos haciendo así como se dice, un paneo de cómo estaban las diversas capitales y nos sorprendimos mucho porque hay muchos municipios donde van a haber movilizaciones que históricamente no se presentaban y resulta que van a salir grupos de campesinos y de indígenas y de afros. Por ejemplo, en el Tambo que nunca... La barra muy alta, ¿no? Sí, señor, la estoy poniendo bien alta porque tengo una sensación muy positiva de la reacción que ha tenido la población frente a esa declaratoria de guerra que le hace el Congreso a las aspiraciones y anhelos de la gente en materia de recuperar derechos. Señor Arias, suponiendo que hoy sale mucha gente a la calle, pues claro, el gobierno tiene los empleados públicos, ustedes, las centrales obreras, la gente del SENA, los sindicatos, en fin, seguramente van a salir muchas personas. ¿Y esto sirve para qué? Bueno, la movilización social siempre ha sido una herramienta muy positiva de parte de nosotros. Cuando Duque y Carrasquilla le anunciaron al país de que le iban a poner IVA a la comida de la gente, de los pobres, la gente reaccionó, ahí sí como se dice, muy fuertemente frente a esa decisión y logró tumbar esa pretensión de esa reforma tributaria. De tal manera que nosotros también creemos que se pueden mover las cosas en el Congreso. Eso era épocas haciéndole oposición, ustedes y Petro y compañía haciéndole oposición al gobierno anterior. Ahora es, sí, esto es lo mismo pero contra el Congreso, si le entiendo bien. Sí, señor, lo entiende perfectamente. Esta es contra el Congreso porque el Congreso no puede bloquear la recuperación de derechos, con lo cual nosotros hemos peleado mucho tiempo, no es de hoy, de mucho tiempo atrás. Desde que Uribe hizo la ley 789 del 2002, nosotros rechazamos esa decisión y siempre hemos intentado por varios métodos y procedimientos, pero especialmente el de la calle, de que se recuperen. Y hoy le estamos diciendo a ese Congreso, de que evidentemente están muy equivocados y de que están, ahí sí como se dice, ahogando una posibilidad de recuperar derechos para la población, y eso es lo que la gente siente, y por eso creemos nosotros que la movilización en el día de hoy va a ser muy masiva y muy participativa. Don Fabio, a ustedes el eventual hundimiento de la reforma laboral hoy es muy posible que los coja en medio de las marchas, de las protestas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar ustedes en ese eventual caso que es muy probable?
Bueno, este va a ser el pulso político que se va a registrar hoy en la Plaza de Bolívar frente al Congreso. Hoy el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues prohibió la entrada de personas allá. Regularmente nosotros siempre íbamos a las barras a acompañar esos debates y obviamente a expresar nuestra inconformidad en esta situación de hoy. Hoy va a ser desde la calle, ellos allá hundiendo la reforma, o por lo menos votando el hundimiento de la reforma y nosotros obviamente diciéndoles lo equivocado y rechazando esa decisión que van a tomar. ¿Qué va a pasar? Sí. Pues que seguiremos movilizándonos muchas veces más y obviamente que estaremos en acuerdo con el gobierno en que si el Congreso bloquea las reformas sociales, pues que el pueblo sea el que ordene y mande de que definitivamente tienen que aprobarlas, sí, que es lo que está pretendiendo con la consulta popular. Señor Arias, a usted como sindicalista, ¿no le dice algo el hecho de que el Banco de la República esté alertando que esta reforma laboral que ustedes defienden podría echar a perder, podría arruinar 500.000 puestos en Colombia? Pues, Néstor, yo debo confesarle a usted que el Banco de la República también estuvo de acuerdo hace 23 años cuando el presidente Uribe presentó la reforma la ley que terminó siendo la de 789 y que con la disminución de los costos laborales del recargo nocturno se iba a generar empleo y no se generó, de tal manera que esta sería otra de las múltiples equivocaciones del Banco de la República. Sí, señor Arias, pero a ver, salen ustedes en defensa de la minoría de trabajadores colombianos que tienen un empleo formal, que son el 40-45% de la fuerza laboral del país, según las propias cifras del DANE. Pero están pensando ustedes en la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos, 13 millones de trabajadores colombianos que trabajan en la informalidad, que son el 60% de la fuerza laboral y que no